Muy bien, chicos. Vamos a seguir con el último video en donde nosotros empezamos a ver algunos ejercicios de los que van a llevar como ejercitario. Estos ejercicios son 25 y vamos a hacer algunos y los demás para que puedan hacer en su casa. ¿Sí? Empezamos con el tema número uno, que es un tema teórico. ¿Sí? Y dice una magnitud escalar. Bueno, recordando un poco qué era una magnitud escalar. Primeramente, chicos, quiero decirles que los test son para repaso, ¿sí? Todo lo que sea test va a ser para repaso, para hacer ejercicio y preguntar dudas, ¿sí? Entonces, chicos, eso quiere decir que ustedes tienen que preguntar sus dudas si es que no entienden algo del test, porque después del test ya viene el examen, ¿sí? Entonces, por favor, pregunten las dudas que tengan, ¿sí? Porque para eso está el test, para hacer en su casa y si tienen dudas se acercan y preguntan, ¿sí? Bueno, siguiendo, dice una magnitud escalar. Acordémonos que era una magnitud escalar. Una magnitud escalar era algo que se puede medir, ¿verdad? Y solamente necesita un valor numérico, ¿sí? Y una unidad de medida. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vimos, eso está en la guía uno de magnitudes y vectores. Una magnitud escalar es aquella magnitud que solamente necesita un número y una unidad de medida para quedar totalmente definida, ¿sí? Y la magnitud escalar más común es el tiempo, ¿verdad? El tiempo, ¿se acuerdan? El tiempo es una magnitud escalar positiva siempre, ¿sí? Acuérdense que las magnitudes escalares pueden ser positivas o negativas, ¿sí? O sea, positivas, ¿sí? O positivas y negativas, ¿se acuerdan? Y entre las que eran solamente positivas está el tiempo. Por ejemplo, si yo les digo, son las 10 horas, ¿sí? Las 10 horas. Yo necesito decirle algo más o se entiende que son las 10 horas de la mañana. Se entiende, ¿verdad? Yo ya no necesito nada. Entonces la magnitud, que es el tiempo, yo le puse un valor numérico, que en este caso le llamamos módulo, ¿sí? Y le puse una unidad de medida, ¿sí? Unidad de medida, que en este caso son horas. ¿M? Entonces una magnitud escalar queda totalmente definida cuando tiene un número y una unidad de medida que la acompaña, ¿sí? Entonces dice, una magnitud escalar está caracterizada cuando se conoce la dirección. No, la dirección nosotros vamos a ver una magnitud vectorial. El valor numérico, sí. El valor numérico quiere decir el módulo, ¿sí? Módulo. Dirección y sentido es una magnitud vectorial y el sentido tampoco. Entonces, módulo, dirección y sentido, esto es un vector, ¿sí? Esto le caracteriza a un vector. Muy bien. Entonces acá la respuesta correcta es B, el valor numérico. Pero también le podía poner yo la unidad de medida, ¿verdad? Eso también estaría correcto. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. El número 2 dice, dos vectores P y Q son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Significa que alfa vale 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Muy bien. Vamos a acercar un poco. Dice de módulos 12 y 5, ¿sí? Y dice que dan un vector suma igual a, o sea, te pide directamente el módulo del vector suma. Acordémonos que cuando alfa valía 90, directamente la suma era Pitágoras, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que la suma, ¿sí? La suma va a ser directamente igual a la raíz de el vector 1 al cuadrado más el vector 2 elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? Entonces eso quiere decir que esto quedaría como la raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos en la calculadora cuánto sale esto, ¿sí? ¿Cuánto sale eso? Vamos a ver, mientras la calculadora científica, se me quedaría raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Y eso sale 13, ¿verdad? 13. Entonces, acá el valor numérico sería 13 unidades. Sería la opción D. ¿Ok? Muy bien, este es fácil, fácil. Voy a repasar. Número 3 dice el módulo de la suma de dos vectores m y n de módulos iguales a m y n, respectivamente es.
Miren, me estoy diciendo suma, suma, ¿sí? Acordémonos que la suma puede variar. ¿M? La suma puede variar entre la suma máxima, ¿sí? O la suma mínima. O sea, esta está colocada al revés, ¿sí? Puede variar entre la suma máxima y la suma mínima. Eso quiere decir que tiene que ser mayor o igual a la suma mínima y menor o igual a la suma máxima. ¿M? Dice, ¿cuánto vale la suma? Dice, es igual a m más n. Eso es si es la suma máxima. Es igual a m menos n. Eso es la suma mínima. Menor que m menos n no puede ser. ¿Por qué no puede ser menor que m menos n? Porque m menos n es la suma mínima y m más n es la suma máxima. No puede ser mayor a la suma máxima y no puede ser menor a la suma mínima. Entonces C directamente ya decimos que está mal, ¿verdad? Entonces C está mal. Dice D siempre mayor o igual a m más n. Le pregunto, ¿siempre mayor o igual a m más n? ¿Mm? ¿Puede ser mayor a m más n? No, igual sí, pero mayor no. Entonces D está mal. Entonces, ¿cuál es? Dice, el módulo de la suma de dos vectores iguales a m más n respectivamente es, puede ser igual a m más n, ¿sí? Porque eso es suma máxima y puede ser también igual a m menos n. Entonces, es importante que ustedes pongan acá, esto es suma máxima y esto es suma mínima. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que puede haber una respuesta o dos respuestas. Generalmente hay una respuesta nomás. ¿Sí? El número 4 dice, un barco se desplaza 20 kilómetros en dirección suroeste. Cuando decía suroeste, noroeste, ¿sí? Eso era 45 grados, ¿se acuerdan? 45 grados. ¿M? Y a continuación, 8 kilómetros al este, el módulo de desplazamiento resultante del barco. Bueno, ¿qué teníamos que hacer primero? Teníamos que hacer nuestro plano cartesiano, ahora. Entonces me quedaría así, plano cartesiano, mm, y este así. Bueno, está, muy bien. Dice 20 kilómetros en dirección suroeste. Bueno, entonces hay que graficar 20 kilómetros en dirección suroeste. ¿Mm? Acordémonos que era 45 grados, ¿eh? Suroeste, está entre el sur y el este. Vamos por acá. Entonces norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Estamos. Entonces 20 kilómetros en dirección suroeste sería esto que está acá, sería, ¿verdad? Eso sería suroeste. Estamos, suroeste. ¿Cuánto vale? 20 kilómetros. ¿Mm? 20 kilómetros. Estamos. Sabemos que este ángulo vale 45 grados, ¿sí? Y luego dice 8 kilómetros al este. ¿Mm? 8 kilómetros al este. Entonces, vamos a graficar también eso. Hacia el este avanzó 8 kilómetros. Entonces, vamos a poner más recto así. 8 kilómetros, ¿sí? Esto vale 8 kilómetros al este. ¿Estamos? El módulo del desplazamiento resultante del barco. ¿M? Acá tenemos dos formas de hacer, ¿se acuerdan? Podemos hacer directamente por descomposición cartesiana, que va a ser lo más fácil en este caso, o también podemos buscar la forma, porque acá pues podemos saber cuál es el ángulo entre los vectores. O sea, el ángulo entre los vectores acá sería este ángulo porque es el menor ángulo, pues, ¿se acuerdan? El ángulo entre los vectores es el menor ángulo que hay entre los vectores. ¿Cuál es menor? ¿Este ángulo de acá o este ángulo de acá? Y bueno, el segundo es menor, ¿verdad? Entonces yo sé que acá hay 45 y acá hay 90. Entonces yo puedo saber acá el ángulo entre los vectores. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces yo puedo decir, si acá valía 45, el resto va a valer también 45. Y esto vale 90. ¿Cuánto es 90 más 40, más 45? 135 grados. Entonces tenemos dos formas de hacer. Entonces vamos a hacer la primera forma. La primera forma es directamente por el teorema del coseno, ¿verdad? Entonces podemos decir que la suma va a ser igual a la raíz de. Entonces vamos a hacer acá. Sería el vector 1 al cuadrado, sería 20 cuadrado, más 8 cuadrado, más 2 veces 20 por 8 por el coseno del ángulo que forman entre sí, que es 135 grados.
¿Mm? 135 grados. ¿Estamos? Y sería así. ¿Estamos? Entonces acá yo saco la suma, meto así mismo en la calculadora, ¿verdad? Se me quedaría acá. Sería 20 al cuadrado, ¿m? Más 8 al cuadrado, ¿sí? Más 2 por 20 por 8 por el coseno de 135. ¿M? Y ahí cerramos nuestro paréntesis final. ¿Estamos? ¿M? ¿Cuánto da eso? 15,4, ¿ahora? Entonces sería 15,4 kilómetros. ¿Estamos? Y acá ya sacamos el valor de la resultante. Este es el primer método. ¿M? ¿Estamos? ¿Cuál es el segundo método? El segundo método es la descomposición cartesiana. Ahora, entonces por el segundo método hay que dividir, hay que hacer un cuadrito, ¿se acuerdan? Eje X, eje Y. ¿M? Vector uno, vector 2 y la resultante. ¿M? Así. ¿Estamos? ¿Cuál es la componente X del vector uno? Y acordémonos que el vector uno es este vector que está acá. Este vector que está acá, vamos a ir poniendo sus componentes. ¿M? Ven que da lo mismo, pues, si yo uso este o uso este, porque tiene 45 grados. ¿M? Seno y coseno de 45 es el mismo valor. ¿Estamos? Entonces, yo voy a poner acá ese ángulo que estoy usando, así, y el opuesto. Nos damos cuenta que este lado que yo dibujé acá, ese es el opuesto ahora. Entonces, ese que va a llevar, ¿qué función? La función seno. Entonces, esta es BI. BI va a llevar la función seno. Y esto que está acá es BX. Va a llevar la función coseno. ¿Estamos? Entonces, miren un poco. Para el vector uno, ¿qué voy a poner en X? ¿Mm? Este es el vector X. Y ven que está hacia las componentes negativas. Entonces tengo que poner siempre un negativo primero. Ahora, yo sé que este va a llevar la función seno porque está opuesto al ángulo. Y entonces Bx va a tener que llevar la función coseno. ¿Verdad? Entonces acá quedaría B1 sería B por coseno de alfa. ¿Verdad? Y acá sería B por seno de alfa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto es b por coseno de alfa? Acá la x sería b, que sería 20, multiplicado por el coseno de 45, pero acordémonos que esto tiene que tener un valor negativo en el frente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque va hacia las componentes negativas de las x, ¿sí? Luego, en la y sería, va también hacia abajo, se dan cuenta que va hacia abajo la componente. ¿M? Entonces va a tener que tener también un negativo enfrente, sería negativo 20 por el seno de 45. Muy bien. Ahora, para B2, que es este vector que está acá, B2 solamente tiene componente X y no tiene componente en Y, entonces acá ya le ponemos un 0. ¿M? Y sería 8 la componente en X. Y ahora sumo todo. ¿M? Sumo todo. Entonces, ¿cuánto me quedaría en la componente en X? Sería menos 20 multiplicado por el coseno de 45, ¿sí? Más 8. ¿M? Eso me da menos 6. ¿M? Menos 6. En realidad da menos 6,142 y no sé cuánto más le va a salir en su calculadora. ¿M? Pero vamos a simplificar nosotros poniendo menos 6 para que, en, para que no sea tan largo, ¿verdad? Para no escribir tanto. Ahora, ¿cuánto sería menos 20 por seno de 45? Que sería solamente el otro, ¿verdad? Menos 20 por seno de 45, ¿verdad? Menos 20 por seno de 45. mm, Acá sería menos 20 por seno de 45. ¿Sí? Me da menos 14. Estamos, menos 14,142, ¿verdad? Pero la misma cosa que el 6, ¿verdad? 1,42 a la coma. Entonces, menos 14. ¿Mm? Así. ¿Estamos? Ven, y ahora, ¿qué teníamos que hacer para sacar, si es que queríamos nosotros acá, eh, el valor de la resultante? Y teníamos que hacer Pitágoras. ¿Se acuerdan? Pitágoras sería menos 6 al cuadrado más
menos 14 al cuadrado. ¿Mm? Vamos a ver cuánto nos sale esto. ¿Mm? Sería, acuérdense que están con comas, entonces al hacer la raíz cuadrada no es que le va a salir exacto, sino que le va a salir un aproximado de lo que ya nos salió acá. Sería raíz de menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Más 14 cuadrado, menos 14 al cuadrado. Menos 14 al cuadrado. ¿Y eso cuánto sale? Sale un aproximado de 15, algo, ¿verdad? 15,2 sale por ahí. Bueno, ahí justamente varió la coma. ¿Por qué varió la coma? Porque nosotros acá no le pusimos todas las comas, pero si le poníamos todas las comas nos iba a salir igualito que este que está acá. Entonces nos damos cuenta que cualquiera de las dos formas podemos usar. ¿M? Y en cualquiera de las dos formas nos sale el resultado. Acá sale y acá también sale. ¿M? Cualquiera de las dos formas que le parezca más fácil pueden usar al momento de resolver los ejercicios. Luego el número 5 dice, la magnitud fundamental y vectorial del sistema internacional es. Bueno, esto es teórico, chicos. Busquen en su, eh, en su guía. Yo sé la respuesta, pero no la voy a decir para que ustedes busquen. ¿M? 6 dice, la máxima y la mínima suma de dos vectores concurrentes miden respectivamente 14 y 2. ¿Eh? Entonces, máxima y mínima suma nos da, que vale 14 y 2. Y dice el módulo de la suma de estos vectores cuando forman entre sí un ángulo de 120. Acuérdense cómo era esto. Suma máxima y suma mínima es, básicamente. ¿Cómo era la suma máxima, chicos? La suma máxima, acuérdense, está en su guía, era V1 más V2, ¿verdad? ¿Mm? ¿Y cómo era la suma mínima? La suma mínima era V1 menos V2, ¿verdad? Entonces la suma mínima era V1 menos V2. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir 14, que es la suma máxima, es igual a V1 más V2, ¿se acuerdan? ¿Mm? ¿Y cuánto vale la suma mínima? 2. 2 es igual a V1 menos V2. ¿Mm? ¿Sí? Así, ¿estamos? Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que sumar, ¿verdad? Teníamos que sumar. Entonces, sumando estas ecuaciones, ¿qué me quedaría? Yo me doy cuenta que puedo simplificar. V2. Yo puedo simplificar más V2 con menos V2, ¿verdad? Entonces me quedaría acá 2 veces V1. ¿M? V1 más V1 me quedaría 2 veces V1. Este es. Entonces me quedaría 2 veces V1 es igual a 14 más 2, 16. Entonces V1 me sale acá, 16 dividido 2, 8 unidades. Si V1 vale 8, entonces V2 ¿cuánto vale? ¿Mm? Si V1 vale 8, entonces V2 vale 6 unidades. ¿Estamos? Una vez que ya tenemos cuánto vale cada vector, lo que podemos hacer es directamente lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuánto vale la suma cuando estos vectores forman entre sí un ángulo de 120, ¿verdad? Entonces, eso es teorema del coseno. ¿Se acuerdan? Coseno. Porque nos está pidiendo el módulo. ¿M? El módulo nos está pidiendo. Entonces sería, la resultante va a ser igual a la raíz de. Entonces, V1 al cuadrado sería 8 al cuadrado. ¿M? V2 al cuadrado sería 6 cuadrado. Más 2 veces V1 que es 8, V2 que es 6, por el coseno del ángulo que forman entre sí, que en este caso es 120 grados. Acuérdense, el coseno de 120 vale menos un medio, ¿sí? Acuérdense de eso. Muy bien, ya tenemos este. Entonces, acá meto todo en la calculadora. Meto todito en la calculadora. Sería 8 cuadrado, raíz de paréntesis 8 cuadrado, más 6 cuadrado, más 2 por 8 por 6 por el coseno de 120. ¿Estamos? ¿Sí? Ya te sale 7,2. ¿Estamos? 7,2 unidades. ¿Ok? Y ahí resolvimos el ejercicio. ¿M? Ahí ya está el ejercicio. ¿Estamos? Ahí, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí sería la opción E. ¿Ok? La opción E. Muy bien.
Podemos pasar, esto le dejo a ustedes. ¿M? El ejercicio número 8 voy a hacer. Dice el ejercicio número 8. Dos vectores concurrentes de módulos iguales a 3 medios b sub cero y un cuarto b sub cero dan como resultante un vector de módulo 8 quintos b sub cero. El ángulo entre los vectores cumple la relación. Vale, entonces miremos un poco. ¿M? ¿Cuánto vale la resultante? La resultante vale 8 quintos. ¿M? B. Vamos a ponerle B nomás, no B sub cero, así para que no nos confunda nomás esa B sub cero. ¿M? El vector uno vale 3 quintos B. ¿M? Perdón, 3 medios de B. 3 medios de B. Y el vector 2 vale un cuarto de B. ¿Qué nos pide? El ángulo, justamente alfa es lo que nos está pidiendo. ¿M? Acá ya nos damos cuenta que tenemos que operar algebraicamente. ¿M? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros acá la resultante, tenemos el vector uno, el vector 2 y nos pide alfa. ¿M? Entonces hay que hacer el teorema del coseno. ¿M? Coseno, ¿sí? Porque son los datos, siempre son los que nos van a decir qué ecuación tenemos que utilizar. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Podemos decir suma al cuadrado es igual al vector uno al cuadrado, ¿m? Más el vector 2 al cuadrado más dos veces el vector uno por el vector 2 por el coseno del ángulo que forman entre sí. ¿M? Entonces, ¿qué me quedaría acá? ¿Cuánto vale la suma? ¿M? Acá vamos a borrarle esta R, vamos a ponerle suma, ¿va? ¿Cuánto vale la suma? 8 quintos de B. Entonces hay que poner paréntesis. 8 quintos de B. Voy a ponerle un poquitito más fino a mi pincel. Así agarra menos espacio. Me quedaría paréntesis 8 quintos de B elevado al cuadrado, ¿verdad? Estamos para acuerdo hasta acá. ¿M? Elevado al cuadrado. Es igual. ¿Cuánto vale B1? 3 medios de B. ¿M? Entonces me quedaría 3 medios de B, todo esto elevado al cuadrado. ¿M? Estamos para. Más B2, ¿cuánto vale? Un cuarto. Entonces sería un cuarto de B, todo esto elevado al cuadrado. Más 2 por, ¿cuánto vale B1? B1 vale 3 medios de B. Entonces sería 3 medios de B por B2 que vale un cuarto de B por coseno de alfa. Y esta alfa es lo que yo quiero encontrar. ¿Estamos? ¿Mm? Ahora lo que tenemos que buscar es cuánto vale cada uno, ¿verdad? Entonces, acá sería directamente, nos quedaría de la siguiente forma. Es 8 al cuadrado nos queda 64 sobre 5 al cuadrado es 25 b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Toda esta multiplicación elevado al cuadrado. ¿Mm? Esto me quedaría 3 al cuadrado 9 sobre 2 al cuadrado 4 b cuadrado. ¿Estamos? Más 1 al cuadrado 1, 4 al cuadrado 16 b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Más hago mi multiplicación y me doy cuenta acá en mi multiplicación que ¿qué va a pasar? Este 2 se va a simplificar con este 2. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Qué me va a quedar? 3 cuartos, ¿verdad? ¿Se entiende que va a ser 3 cuartos? ¿Por qué? Porque este 3 de acá se va a multiplicar con el 1 y le va a dividir el 4. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Y qué más? Esta b se va a multiplicar con esta b y me va a dar b cuadrado, ¿verdad? Entonces yo puedo poner acá más 3 cuartos b cuadrado. ¿Y con quién está multiplicando? Con coseno de alfa. ¿Estamos? No le tiene que asustar la parte matemática, ¿eh? Bastante fácil es. ¿Mm? Ahora, ¿qué hago? Sumo estos dos. Entonces me quedaría 64 sobre 25 de b cuadrado es igual. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda 9 sobre 4. ¿M?
9 sobre 4 más 1/16. ¿Mm? 1/16. ¿Sí? ¿Estamos? Eso me da a mí 2,312, ¿verdad? ¿Puede ser? Vamos a ver acá. Voy a buscar en forma de fracción. A ver si sale. 9 sobre 4 más 1/16 me da 2, esperen que no tengo mi calculadora a mano. Sí, ahora voy a agarrar mi calculadora. ¿Mm? Y voy a empezar a hacer. Entonces, ahora tengo mi calculadora. Dice 9 sobre 4 más 1/16, ¿verdad? Entonces sería 9 sobre 4 más 1/16. ¿Ok? Entonces, eso sale 2,312, ¿verdad? ¿Estamos? Se quedaría 2,312. ¿Mm? 325. Así. ¿De qué? De b cuadrado. ¿Sí? Porque es como hacer un factor común, ¿verdad? Un factor común b cuadrado. ¿Ok? Entonces, como esto está en decimal, vamos a tratar de poner también esto en decimal para que no nos... Esto vamos a poner en decimal también. Entonces sería 64 sobre 25 es 2,56. ¿Sí? Entonces esto ponemos como decimal y nos quedaría 2,56. ¿Ok? Para tener todo en decimal. 2,56. Muy bien. Más 3 cuartos. ¿Verdad? Vamos a poner también 3 cuartos en decimal. Así tenemos todo en decimal. ¿Mm? 3 cuartos es 0,75. Vamos a borrar acá. Vamos a poner acá 3 cuartos o 0,75 de coseno de alfa. ¿Ok? Entonces, acá nos quedaría que esto que está acá tengo que pasar al otro miembro restando ahora. Entonces, ¿qué me quedaría? 2,56b cuadrado menos 2,300, no, 3125. ¿Mm? Me quedaría 0,247, ¿mm? 5. Así. De b cuadrado igual a 0,75 por 0,75 b cuadrado. Me faltó ahí. Esto que está acá tiene que tener también b cuadrado. ¿Sí? Ahí arriba se puede ver. Así. Ok, b cuadrado, coseno de alfa. ¿Ok? Acá ya nos damos cuenta que podemos simplificar. ¿Mm? B cuadrado con b cuadrado. ¿Mm? Y ese 0,75 va a pasar al otro miembro a dividir. ¿Mm? A dividir. Entonces sería eso que nos salió 2,2475 dividido 0,75. ¿Estamos? Entonces coseno de alfa nos saldría, coseno de alfa sería 0,33. Acuérdense que esto va a pasar a dividir. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos que hacer shift coseno de 0,33, ¿verdad? Para que nos salga el valor. ¿Mm? Shift coseno de 0,33 sería directamente alfa igual a 70,7 grados sexagesimales. ¿Mm? Y acá ya sacamos el valor. Sería 70,7 grados sexagesimales.
Ahora les pregunto, 70,7 grados hexagesimales. ¿Entre qué valor y qué valor está? Se vemos. ¿Entre 0 y 30? No, no está entre 0 y 30. Entre 30 y 45 tampoco está. Entre 45 y 90 acá sí está. Entre 90 y 120 no. Y entre 120 y 150 tampoco. Entonces acá la respuesta es la opción C. ¿m? Queda demostrada ahí. ¿Estamos? Muy bien. En los últimos minutos vamos a ver otros ejercicios. ¿m? Máxima y mínima suma, ya hicimos. Nos dice los vectores están en relación 4, 1. ¿m? Dice un vector módulo igual a 20. ¿Cuál es el vector mayor? Muy bien, vamos a hacer este último. Dice, la máxima suma de dos vectores es 20. Entonces, máxima suma o suma máxima, acordémonos que era igual a B1 más B2. ¿Ok? Y esto vale 20. Y dice que B1 está en relación con B2 y eso vale 4A1. Eso significa. ¿Ok? Nos pide cuál es el vector mayor. ¿Qué teníamos que hacer acá, chicos? Acá lo que teníamos que hacer era pasar a multiplicar este B2, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces me quedaría que B1 es igual a 4 veces B2. ¿Estamos? ¿Mm? ¿Sí? Porque pasa a multiplicar el B2. Y ese uno desaparece. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me quedaría? B1 más B2, ¿verdad? Máxima suma. Máxima suma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Máxima suma es B1 más B2. Entonces pongo acá B1 más B2. Si yo voy a poner B1, B1, ¿cuál sería mayor, B1 o B2? El mayor se nota que es B1, porque B1 es 4 veces luego B2. ¿m? Otra forma de expresar esto, ¿cómo sería? Otra forma de expresar esto sería que B2 es igual a la cuarta parte de B1, ¿m? Porque sería B1 sobre 4. ¿Estamos? Entonces suma máxima es B1 más B2. ¿Pero cuánto vale B1? B1 es 4 veces B2. ¿m? Entonces, pero yo quiero B1, porque B1 es el vector mayor. Yo quiero que me salga directo ya. Entonces voy a poner B1 más. ¿Cuánto vale B2? Y ahora pongo B2 es un cuarto de B1. Entonces ahora voy a hacer y voy a poner de esta forma. ¿m? B1 más B2 que es un cuarto de B1. ¿m? Un cuarto de B1. Y esto vale 20. ¿m? Acordémonos que acá tácitamente, tácitamente acá hay un 1 ahora. Entonces, ¿cuánto sería 1 más un cuarto? ¿Mm? 1 más un cuarto es 1,25 porque un cuarto es 0,25. Entonces me quedaría 1,25 de qué cosa? 1,25 de B1 es igual a 20. Entonces, ¿cuánto vale B1? Se entiende que ese 1,25 va a ir a dividir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 20 dividido 1,25 es 16. ¿Cuánto vale el vector mayor? 16 unidades. ¿Estamos? 16 unidades. Y eso es lo que me pedía el ejercicio. Otra forma de hacer era directamente poner esta relación, solo que ahí primero me va a salir B2 y una vez que me salga B2, luego voy a tener que buscar B1. ¿Estamos? Entonces la respuesta es la D. Muy bien. Vamos a hacer alguno más, si es que hay. Dos vectores, raíz de 3, acuérdense ese. ¿m? Bueno, ya se deja a ustedes. A ver, acá. Este es, le dejo a ustedes. Oposición cartesiana. Relación. Miren un poco acá, este teórico vamos a hacer también. Dice el ejercicio. La suma de dos vectores colineales. ¿Cuáles eran los vectores? ¿En qué ángulo eran colineales los vectores? Los vectores eran colineales solamente en dos ángulos. En
0 grados y en 180 grados. ¿M? Porque estaban rectos. ¿M? Dice, de módulos diferentes. ¿M? Módulos diferentes. Tienen necesariamente. ¿M? Si dice que son colineales, tienen necesariamente la misma línea de acción. ¿M? Y si tienen la misma línea de acción, acuérdense que la línea de acción era el puntito ese que seguía. Si yo pongo acá, ¿se acuerdan de las partes de un vector? ¿M? Si la parte de un vector era el origen, ¿m? Y luego salía así, ¿se acuerdan? ¿M? Punto P. ¿M? Acá el punto P es el origen, el punto P y la línea de acción seguía así, ¿se acuerdan? Y acá nosotros decíamos, tiene módulo, dirección y sentido. El módulo es lo que va de O a P. La dirección es una recta y el sentido es de O hacia P. ¿M? Esas son las partes del vector. ¿M? Te dice, necesariamente tienen el mismo sentido que el vector de mayor módulo. ¿M? Miren un poco, si yo sumo, vamos a poner acá, puede ser una suma así en 0 grados, son colineales, o pueden ser una suma así en 180 grados. ¿M? Dice, la suma tiene el mismo sentido que el vector mayor. Hey. ¿M? En ese caso, acá puede tener también el sentido del vector menor, ¿verdad? ¿M? Porque los dos van a tener el mismo sentido. Pero si es en el caso de 180, sí tiene el sentido del vector mayor. ¿M? En este caso sí tiene el sentido del vector mayor. ¿M? Pero necesariamente no. Entonces el uno no es necesariamente. ¿M? Estamos porque en 0 grados no se cumple eso. Dice 2 un módulo mayor que el módulo de los vectores. ¿M? Esto sí está correcto. ¿M? Un módulo mayor que el módulo de los vectores. ¿M? Acá la suma sería así. ¿M? Y acá la suma sería directamente la resta de este menos este. ¿Verdad? ¿M? Entonces sería así la suma. Esto sería la suma. Esto que está acá sería la suma. ¿M? Entonces, el módulo va a ser mayor que el módulo de los vectores. Bueno, acá vemos que en 180 no se cumple eso. ¿M? Entonces acá el 2 tampoco está bien. ¿M? Y 3 dice la misma dirección que los vectores. Eso sí está bien. ¿M? La misma dirección que los vectores, sí. Porque acá vemos que tanto esta suma en 0 grados como esta suma en 180 grados tienen la misma dirección que los vectores. El sentido puede ser diferente, pero la dirección es igual. Sí. Entonces acá la respuesta es C. Solamente 3 es correcto. ¿Mm? ¿Estamos? Mm. Entonces el 23, la respuesta es C. Muy bien. Acá dice 1 y 3, mismo sentido que el vector de módulo mayor. Esto se puede considerar, pero no es necesariamente. Así que la respuesta es solamente C. Muy bien. Después, 24 le dejo a ustedes. El 25 dice, son magnitudes fundamentales del sistema internacional las indicadas en fundamentales. ¿Cuáles eran las fundamentales? Las fundamentales eran las que de ellas derivaban otros. Entonces, ¿cuáles son? Miremos un poco. Masa, tiempo y peso. Peso no es una magnitud fundamental porque el peso, ¿verdad? Es la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces no es una magnitud fundamental. ¿M? Cantidad de sustancia quiere decir mol. ¿M? Mol. Eso está bien. Cantidad de sustancia, mol. ¿M? Temperatura y masa. ¿M? Temperatura y masa. ¿M? Masa, rapidez, rapidez. Rapidez era, ¿verdad? Distancia sobre tiempo. ¿Ok? Intensidad luminosa, acuérdense que intensidad luminosa era, está dentro de las vectoriales. ¿M? Velocidad no es luego, velocidad es lo mismo, más o menos lo mismo que rapidez, no es lo mismo, pero más o menos se relaciona igual. Luego dice, miren un poco, intensidad de corriente, fuerza y temperatura. Fuerza no puede ser.